Imaginen por un momento una noche tranquila, una carretera solitaria bordeada de árboles oscuros y dos personas comunes regresando a casa después de un viaje sin complicaciones. Ahora imaginen que en un instante esa normalidad se quiebra y lo que parecía una simple vuelta a la rutina se transforma en una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el universo. Esta es la historia de Betty y Barney Hill, una pareja de New Hampshire cuya vida cambió para siempre en septiembre de 1961. Lo que vieron, o lo que dicen haber vivido, no solo marcó sus destinos, sino que abrió una puerta a lo desconocido que sigue resonando hasta hoy. Esta es una historia, una mezcla de miedo, maravilla y misterio que nos obliga a preguntarnos: ¿estamos solos realmente? Todo comenzó el 19 de septiembre de 1961. Betty y Barney Hill eran una pareja ordinaria en muchos sentidos. Barney, un hombre afroamericano de 39 años, trabajaba como empleado postal en Boston. Betty, una mujer blanca de 41 años, era asistente social. Eran un matrimonio interracial, en una época en que eso aún levantaba cejas. Pero su vida era tranquila, estable, centrada en su hogar en Portsmouth, New Hampshire. Ese día habían decidido tomarse unas pequeñas vacaciones en Canadá. Un viaje impulsivo para escapar del ajetreo cotidiano. Cruzaron la frontera hacia Montreal y luego hacia las cataratas del Niágara. Fue un viaje lleno de risas, charlas y la simple alegría de estar juntos. Pero las vacaciones terminaron y la noche del 19, tras una cena ligera en una cafetería en Colebrook, emprendieron el camino de regreso a casa. Era tarde, casi las 10 de la noche, y la carretera 3, una vía rural que serpentaba a través de las montañas blancas, estaba prácticamente desierta. El cielo estaba claro, las estrellas brillaban con una intensidad que solo se ve lejos de las luces de la ciudad. Y el aire fresco entraba por las ventanas entreabiertas. Barney conducía. Betty iba en el asiento del copiloto mirando el paisaje, y Delcy dormía plácidamente atrás. Todo parecía normal, hasta que no lo fue. Betty fue la primera en notarlo. Una luz brillante en el cielo, más intensa que cualquier estrella. Parecía moverse de una manera extraña. Al principio pensó que era un avión o quizás un satélite. El Sputnik aún estaba fresco en la memoria de todos, pero esta luz no seguía un patrón lógico. Zigzagueaba, subía y bajaba y parecía acercarse. Barney, mira eso, dijo señalando por la ventana. Barney, siempre práctico, gruñó algo sobre que debía de ser un helicóptero o una estrella fugaz. Pero Betty insistió. Sacó unos binoculares que llevaba en el auto y enfocó la luz. Lo que vio la dejó sin aliento. Barney, esto no es normal. Tiene una forma como un disco o un cigarro. Y hay luces parpadeando, rojas, verdes. No es un avión. Vamos, Betty, no te dejes llevar. Probablemente es algún experimento militar. Sigue siendo una luz en el cielo nada más, pero la luz no se alejaba. Parecía seguirlos, manteniendo una distancia constante mientras conducía por la carretera vacía. Barney empezó a inquietarse. Aunque no lo admitía,
la pareja decidió detenerse en un mirador cerca de Indian Head para observar mejor. Barney bajó del auto, binoculares en mano, y apuntó hacia el objeto. Lo que vio lo hizo retroceder. No era una luz difusa, era una nave, un objeto sólido con forma de disco, con ventanas iluminadas y lo que parecían figuras moviéndose dentro. Su corazón se aceleró. Por primera vez, el hombre racional sintió que algo estaba fuera de su control. Barney corrió de vuelta al auto, sudado y con la voz temblorosa. Tenemos que irnos ya, gritó. Betty, ahora pálida, asintió sin discutir. Pisó el acelerador y el Chevrolet rugió por la carretera, pero la luz, o lo que fuera, no se quedó atrás. Se acercó más, hasta que llenó el parabrisas con su brillo cegador. El auto empezó a vibrar. Un zumbido extraño resonó en sus oídos. Y Delsey comenzó a gemir desde el asiento trasero. Entonces, todo se detuvo. Silencio absoluto y oscuridad. Cuando Betty y Barney recuperaron el sentido, estaban conduciendo de nuevo, pero algo estaba mal. Habían pasado 2 horas y estaban a 56 kilómetros más adelante, cerca de Ashland. Sin recordar cómo llegaron ahí, sus relojes habían dejado de funcionar a las 10:30 de la noche. La ropa de Barney estaba rasgada en el hombro. Los zapatos de Betty tenían marcas de rozaduras y el auto tenía círculos magnéticos extraños en la carrocería que hacían que una brújula girara sin control. Pero lo peor era la sensación, un vacío en sus mentes, como si algo hubiera arrancado sus recuerdos. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Betty empezó a tener sueños vívidos, imágenes de seres grises con ojos enormes, una nave con luces pulsantes, agujas que perforaban su piel. Barney, por su parte, sufría ansiedad extrema y dolores de cabeza inexplicables. Intentaron ignorarlo, seguir con sus vidas, pero las piezas no encajaban. Finalmente, Betty escribió una carta al proyecto Libro Azul, la investigación oficial de la Fuerza Aérea sobre ovnis, y llamó la atención de investigadores civiles, pero las respuestas reales llegaron cuando aceptaron someterse a hipnosis con el doctor Benjamin Simon, un psiquiatra de renombre en 1964. Nos detuvieron en la carretera. Había figuras pequeñas con cabezas grandes. Me llevaron a una habitación brillante. Tenían ojos negros enormes, sin párpados. Me hablaban, no con palabras, sino en mi cabeza. Dijeron que no tuviera miedo. Intenté correr, pero no pude moverme. Me levantaron del suelo. Mis pies no tocaban nada. Me pusieron en una mesa. Sentía frío. Había un instrumento como una aguja. Gritaba, pero no salía el sonido. Bajo la hipnosis, separados y sin poder escucharse, Betty y Barney contaron la misma historia. Habían sido llevados a bordo de una nave por seres de piel gris, cabezas calvas y ojos que parecían atravesarlos. Betty describió una sala iluminada donde la examinaron, insertándole una aguja en el ombligo
como parte de una prueba. Barney habló de máquinas frías y de sentir que lo observaban como un espécimen. Pero lo más extraordinario vino después. Betty dijo que uno de los seres, al que llamó el líder, le mostró un mapa estelar, una proyección de puntos y líneas que ella dibujó más tarde bajo hipnosis. El mapa de Betty se convirtió en una pieza clave del caso. Era una red tridimensional de estrellas, con líneas que parecían rutas entre ellas. Años después, en 1968, una astrónoma amateur llamada Marjorie Fish lo analizó y sugirió que coincidía con el sistema estelar Z Reticuli, a 39 años luz de la Tierra. ¿Cómo podía Betty, una mujer sin información astronómica, recrear algo tan específico? Los escépticos lo descartaron como coincidencia, pero para los creyentes era una prueba contundente. El Dr. Simon, sin embargo, no estaba convencido de extraterrestres. Creía que los Hill habían sufrido un trauma psicológico, quizás amplificado por el estrés de ser una pareja interracial en los años 60, y que sus mentes llenaron los vacíos con una fantasía compartida. Pero había detalles que no podía explicar: las marcas físicas, los círculos en el auto, la consistencia de sus relatos, incluso bajo presión. La Fuerza Aérea investigó y cerró el caso como no identificado, pero nunca ofreció una explicación sólida. Para Betty y Barney, nunca volvió a ser la misma. Barney desarrolló úlceras y murió de un derrame cerebral en 1969 a los 46 años. Algo que Betty atribuyó al estrés del encuentro. Ella se convirtió en una figura pública en la ufología, defendiendo su historia hasta su muerte en el 2004. Nunca se retractaron, ni siquiera cuando los ridiculizaron o los acusaron de buscar fama. No pedimos esto, decía Betty. Solo queremos entender qué nos pasó. El caso de Betty y Barney Hill no es solo una historia de un encuentro extraño en una carretera rural. Es un punto de inflexión. Antes de ellos, los ovnis eran luces en el cielo, avistamientos distantes. Después de ellos, surgieron las abducciones, una narrativa que definió la cultura moderna sobre extraterrestres. Seres grises, exámenes médicos, naves silenciosas. Su historia inspiró a libros, películas, como Encuentros cercanos del tercer tipo, y cientos de relatos similares en todo el mundo. Pero también es una historia humana. Betty y Barney no eran científicos ni aventureros. Eran una pareja trabajadora, atrapada en algo que no entendían. Su valentía al contarlo, enfrentando burlas y escepticismo, les dio voz a otros que temían hablar. Y los detalles físicos de la ropa rasgada, los relojes detenidos, el mapa, siguen siendo un rompecabezas sin resolver. Los escépticos dicen que fue un delirio compartido, quizás influenciado por la ciencia ficción de la época, como Los invasores del espacio, emitida semanas antes. Los creyentes argumentan que hay demasiadas coincidencias para descartarlo. Hoy, el caso sigue vivo. La última de Betty, con el mapa estelar,
está en archivos de ufología. El lugar del encuentro, cerca de Indian Head, tiene un marcador histórico. Y Zeta Reticuli sigue siendo un foco de especulación entre astrónomos y entusiastas. ¿Fue real? ¿Fue un sueño inducido por el miedo? Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es esto. Esa noche de 1961, algo cambió para siempre, como vemos el cielo nocturno. Así que la próxima vez que mires las estrellas, piensa en Betty y Barney Hill. Piensa en una carretera oscura, una luz que no debería estar ahí, y dos personas comunes atrapadas en lo extraordinario. Tal vez estén más cerca de la verdad de lo que imaginamos. O tal vez, como ellos, solo estamos buscando respuestas en la vastedad del universo. Esta es su historia y, en cierto modo, también es nuestra. Nos vemos en un próximo capítulo de Podcast Sobrenatural.